Don Gregorio Bravo era un noble y carismático anciano que vivía en un pintoresco pueblito alejado de la ciudad, donde sus habitantes vivían una humilde pero feliz vida. Todos los días don Gregorio salía a pasear por el campo. Él decía que ese era el secreto por el cual a sus 72 años aún tenía la vitalidad y alegría de un joven de 30. Una mañana, mientras paseaba, observó un pequeño resplandor entre la maleza. Era una simple moneda. Era de las de más alta denominación que circulaba por aquellos tiempos, pero aún así, evidentemente, no era mucho dinero. El abuelo consideró por unos instantes quedársela, pero después se dio cuenta de que en realidad no le hacía falta. La cosecha era excelente como todos los años, tenía sus ahorros y en general no le hacía falta. Sin embargo, tal vez el dueño sí que la necesitaba, por lo que se dispuso a buscar ya sea al dueño de la moneda o a cualquier persona que en realidad tuviese necesidad de ella. En el pueblo habían pocas personas, por lo que no le costó trabajo hablar con todas ellas, siempre con la misma frase. Muy buenos días. Me preguntaba si a usted se le había perdido una moneda como esta o si en su defecto necesitaba una moneda como esta. Así fue con el panadero, el carnicero, el sacerdote y con todos los miembros de la comunidad, y de todos recibía la misma respuesta. Muchas gracias, pero no. El señor Bravo regresó a su casa pensando en lo que podría hacer con aquella moneda, convencido de que se la daría a la persona más necesitada que se encontrara, pues a él no le hacía falta. Andaba por el camino cuando desde lejos observó un lujoso carro estacionado fuera de su casa. No podía ser de nadie más que de Marquitos. Bueno, así es como llamaba don Gregorio a uno de sus nietos, Marcos Bravo. El anciano había tenido muchos nietos, todos muy buenos y todos lo querían arrabiar, pues desde pequeños pasaban las vacaciones con él y el abuelo se desvivía por jugar con ellos y enseñarles todo lo que podía. Marcos, al igual que todos sus hermanos y primos, amaba mucho a su abuelo. Sin embargo, Marcos se distinguió por ser el más exitoso de todos. Bueno, por lo menos en el aspecto económico. Cuando abuelo y nieto se encontraron, se dieron un fuerte abrazo. «Qué gusto me da verte, hijo. Mira qué grande y fuerte estás, pero dime, ¿qué te trae por acá?» «Ay, abuelito, siempre me dices lo mismo cuando me ves. Pues justo me di una escapada a la playa para intentar relajarme, pero la verdad no me ha servido de nada. Sigo igual de tenso. Ya iba de regreso a la ciudad cuando me di cuenta que no estaba muy lejos de tu pueblo y decidí pasar a saludarte». «Vaya, Marquitos, pero ¿qué es lo que te tiene así?» «La verdad, no lo sé», respondió el joven mientras se rascaba la cabeza. Don Gregorio decidió no atosigar a su nieto con tantas preguntas y prefirió cambiar de tema, intentando distraer al empresario de sus preocupaciones. Hablaron de todo un poco, de los recuerdos de su niñez, de cómo han cambiado las cosas en el pueblo, de las novedades en la vida de cada quien, y precisamente estaban charlando de eso cuando el anciano escuchó algo que le llamó bastante la atención. «Así es, abuelito, las cosas van de maravilla. Justo en un par de días firmaré los papeles para la compra de una gran empresa. Va a ser un poco difícil al principio, pues hay muchas cosas que arreglar, habrá que despedir al 60% de los empleados, pero ya revisé todo para no gastar prácticamente nada en los despidos. También hay que hacer algunos convenios y comprar algo de maquinaria, pero eso también ya está arreglado. En general todo está a la perfección para poder sacar el mayor provecho a esa adquisición y venderla en cuanto sea propicio para tener aún más ganancias». Gregorio se quedó impresionado al escuchar cómo ese hombre, al que aún seguía viendo como su nietecito, hablaba de despedir a personas como si no fuera nada. «Oye, hijo, pero ¿y todas esas personas no necesitan su trabajo?» «Pues supongo que sí, pero para quien quiere trabajar hay mucho empleo allá afuera. Además es necesario que haga todo eso porque yo también necesito ganar más dinero. Tú me entiendes, ¿verdad?» «Claro que sí, hijo, yo te entiendo y tienes mi bendición. De hecho, no solo eso, también tengo algo que te puede ayudar bastante». Marcos se alegró con las palabras de su abuelo y quedó intrigado por saber qué era eso que tenía para él. El anciano metió su arrugada mano a uno de sus bolsillos y de él sacó una moneda, justo la moneda que se había encontrado esa misma mañana. Después la puso en la mano de su nieto. «Aquí tienes, Marquitos, a ti te hace más falta». «¿Una moneda? Pero ¿y por qué dices que me hace más falta a mí, abuelo?» «Pues verás, hijo, me encontré esta moneda en la mañana. Me la iba a quedar, pero la verdad es que a mí no me hace falta.
Así que anduve por el pueblo preguntando si alguien necesitaba dinero y todos me dijeron que no. Y en todo este pueblo tú eres la única persona que necesita más dinero del que tiene. Me prometí que daría esta moneda al más necesitado y por eso te la estoy dando a ti. Con la moneda en mano, Marcos miró la humilde choza en la que vivía su abuelo, sus zapatos desgastados y se sintió como cuando era niño. Y su abuelo le enseñaba todo lo que podía sobre ser una buena persona, pero se dio cuenta de lo egoísta que había sido. De repente, todo ese peso que traía a cuestas y del que intentó deshacerse en la playa, por fin había desaparecido. Besó con ternura la frente de su abuelo y le agradeció, pues gracias a él se dio cuenta que no quería ser ese tipo de personas necesitadas, dispuestas a quitarle el bocado de la boca a los demás con tal de llenar aún más su banquete. El niño que quería todos los regalos. Desde el primer día de diciembre, incluso a veces un poco antes, Gabrielito empezaba a hacer su lista de deseos para Papá Noel. Sin embargo, no era algo que hiciera solo un día, sino que todos los días y todo el tiempo estaba pensando en sus regalos. Cuando entraba con sus padres a una librería, anotaba el nombre de todos los cuentos que esperaba recibir. Cuando iba a la tienda con su madre, escribía todos los dulces que quería. Y ni hablar de cuando iban al centro comercial o juguetería, pues más que una lista de deseos, parecía que el pequeño Gabriel estuviera haciendo un inventario. A sus 5 años de edad, Papá Noel siempre había sido bastante generoso con Gabrielito, pues solía traerle absolutamente todo lo que le pedía. Pero ese año, su lista se había convertido en prácticamente un libro. Tal vez porque el niño ya tenía algo de experiencia con lo que era la Navidad, y si podía pedir lo que fuera, ¿por qué no pedirlo todo? Los papás de Gabrielito se percataron del aumento exponencial de los regalos que su hijo esperaba ese año. Además, ya era 24 de diciembre y el niño seguía agregando presentes a su lista, por lo que decidieron hablar con él para explicarle que Papá Noel no podía traerle todas esas cosas que estaba pidiendo. Claro que puede, él es mágico y puede hacer lo que yo le pida. Tienes razón, hijo, respondió mamá preocupada, pero tiene que llevarle juguetes a todos los niños y si pides tanto, no le quedará espacio para darle regalos a otros niños. A mí no me importan los otros niños, yo me he portado bien y me tiene que traer lo que le pido. Te prohíbo que hables así, Gabriel, dijo papá evidentemente irritado. De hecho, antes de la cena de Nochebuena, vamos a llevar un poco de comida y presentes a algunas personas que lo necesitan. Algunos de ellos no tienen dinero o familia, y es muy triste porque en ocasiones Papá Noel no le alcanza para regalarle a ellos, así que deja de pensar solo en ti. Ya les dije que no me importan esas personas y no quiero ayudarlos, y más si por su culpa yo no voy a recibir todos los regalos que me tienen que dar. Los padres del niño se molestaron mucho por esa actitud, pero sobre todo se sintieron dolidos por escuchar a su pequeño hablar así. Sin embargo, no siguieron discutiendo, pero seguían molesto con él, al igual que Gabriel seguía molesto con ellos. Como lo tenían planeado, cargaron el auto familiar con comida y algunos presentes que después llevaron a hospitales, albergues y orfanatos. Ver todas esas caras felices y agradecidas causó en los padres una cálida sensación de felicidad. Sin embargo, su hijo ni siquiera quiso bajarse del auto, y ya ni hablar de convivir con las personas a las que habían ido a visitar. Cuando regresaron a casa, Gabrielito se negó a convivir con sus papás en la cena de Nochebuena. Se retiró a dormir lo más temprano que pudo, pues ya no podía esperar para que llegara Navidad y, lo más importante, para que llegaran todos sus regalos. En cuanto el sol acarició el rostro del pequeño, por fin era Navidad. Saltó de su cama y bajó para ver lo que había debajo del árbol. Cuando entró al comedor se llevó una maravillosa sorpresa. Estaba toda su familia, abuelos, primos, tíos y además sus amigos. Todos estaban muy felices conviviendo, pero lo más importante fue que los regalos llegaban hasta el techo. Toda la familia se dispuso a abrir los presentes. Gabrielito estaba encantado. Era el mejor momento de todo el año. Todos habían terminado de abrir sus regalos, todos menos Gabriel, que aún tenía una pila enorme de cajas por abrir. Sus familiares pasaron a comer, a jugar, a platicar y en general a pasarla genial. Y aunque el niño tenía ganas de acompañarlos, aún tenía mucho que abrir.
Una tras otra rasgaba las cajas bellamente envueltas. Muñecos, juguetes, libros, golosinas, toda clase de regalos divertidos iban saliendo, pero no podía evitar escuchar lo mucho que se estaban divirtiendo los demás. Quiso parar un rato de destapar presentes para unirse a la diversión, pero lo detuvieron. Papá Noel se esforzó demasiado para traerte todos estos regalos. Ahora tienes que abrirlos. A Gabrielito no le quedó más que seguir abriendo cajas. Lo que al principio le parecía maravilloso se volvió tedioso. Ya ni siquiera se ilusionaba por las sorpresas, pues ya tenía tantas cosas que parecía que ninguna de ellas tenía valor, debido a que era como apreciar un grano de arena en medio del desierto. Lo peor era ver cómo los demás se divertían, platicaban y reían, mientras él seguía cumpliendo su lista de deseos. Después todos salieron para divertirse incluso más, y a Gabriel no le quedaba más que verlos por la ventana mientras seguía abriendo regalos. Sus familiares se veían cada vez más y más lejos, cada vez más y más felices, hasta que los perdió por completo de vista. Estaba solo con muchísimos regalos aún por abrir. Se encontraba muy triste, se sentía solo y terriblemente mal por no estar con sus seres queridos. Además, la pila de regalos parecía no disminuir. Al contrario, aún seguía llegando hasta el techo, mientras que los regalos que ya había abierto hacían una montaña igual de grande. Eran tan enormes que lo abrumaban. Desesperado por la tristeza y la soledad, empezó a gritar, y las pilas de regalo temblaron. Eran tan altas que cayeron sobre el pequeño. Gabrielito dio un grito y cuando abrió los ojos estaba en su cama, bañado en sudor y con lágrimas en los ojos. Sus padres llegaron corriendo, preocupados por el bienestar del niño. Al verlos, Gabriel corrió a abrazarlos y a decirles lo mucho que los amaba. La preocupación causada por el grito y la cariñosa reacción de su hijo hicieron que los papás olvidaran por completo su enojo del día anterior. Y papá dijo: «No te preocupes, campeón, solo fue un mal sueño. Hoy es Navidad. Anda, baja para descubrir qué te trajo Papá Noel». Estas palabras preocuparon e incluso asustaron a Gabriel, quien corrió escaleras abajo, temeroso de que su sueño, que se había vuelto pesadilla, ahora se hubiese vuelto realidad. Cuando entró al comedor se llevó una maravillosa sorpresa. Estaba toda su familia, abuelos, primos, tíos y además sus amigos. Todos estaban muy felices conviviendo, pero lo más importante fue que bajo el árbol solo habían 3 regalos para él. Papá Noel nunca le había traído tan pocas cosas. Probablemente esa era la consecuencia de su actitud en los días anteriores, pero Gabriel nunca había estado así de feliz en una Navidad. Abrazó a toda su familia, abrió sus regalos en un santiamén y no esperó ni un segundo para compartirlos con todos. Incluso le pidió a sus papás que lo llevaran a uno de los lugares que habían visitado el día anterior, pues quería compartir con ellos todas las golosinas favoritas que le había traído Papá Noel. Tal vez nadie se dio cuenta, pero esa Navidad Gabrielito recibió uno de los más bellos regalos, el entender que lo importante no son las cosas materiales, pues a veces entre más tenemos, menos vale lo que tenemos, y al final las posesiones terminan poseyéndonos. En cambio, no hay nada que se pueda comprar que se compare a la alegría de convivir con los seres queridos y compartir con ellos. Vuela alto, pero nunca olvides tus raíces. Había una vez un padre y su hijo que felices se dirigían al parque para disfrutar de la naturaleza como todos los domingos, pero esa mañana había algo diferente en el cielo. El corazón del niño se llenó de emoción al ver el cielo inundado de coloridas cometas, por lo que de inmediato le pidió a su padre que le consiguiera una, quien encantado se dirigió a donde se encontraba uno de los vendedores. Regresó con una bella cometa, la más linda que hubiese visto su hijo. Se la entregó al pequeño junto al carrete y la cuerda. El niño no perdió ni un segundo de tiempo y comenzó a volar su cometa. Corrió por los verdes pastos del parque con toda la velocidad que sus cortas piernas le permitían y pronto su cometa empezó a volar. Después de un rato se dio cuenta que había otras volando más alto que la suya, por lo que soltó poco a poco el hilo, hasta que la suya era de las que volaban más alto en el cielo. El niño estaba feliz, pero después de un rato ya no se conformó y quería que la suya fuera la que estuviera más alto, por lo que dijo: «Papá, quiero que mi cometa esté en lo más alto, mucho más arriba que todas las demás».
pero esta tonta cuerda no la deja. Si la rompemos, será libre y volará aún más alto. ¿Podemos cortarla? Papá solamente le dijo: no, hijo, olvídalo, eso no se puede. A la altura que está volando tu cometa está más que bien, así déjalo. El niño no insistió, pues sabía que no podría hacer cambiar de opinión a su padre, pero su mente no renunciaba al deseo de ver que su juguete estuviera por encima de los demás, por lo que le pidió a su padre que cuidara su cometa por un momento. Con la excusa de que quería ir al baño, se llevó la mochila donde solían llevar diferentes objetos cada vez que iban al parque, pero que era la misma que utilizaba para el colegio. Rebuscó un poco en ella y por fin encontró lo que buscaba: sus tijeras. Disimuladamente las escondió en su bolsillo y regresó con su padre. Tomó la cometa y esperó a que nadie lo viera y sacó el objeto que llevaba de contrabando para liberar a su querida cometa. El colorido juguete empezó a subir más y más en el cielo mientras el chico brincaba de alegría al ver su querida cometa libre, pero después de unos segundos, la cometa empezó a dar vueltas sin control, azotada por los fuertes vientos, y empezó a caer, lejos, muy lejos del parque, en una zona donde era prácticamente imposible recobrarla. La emoción del hijo se convirtió en decepción y tristeza. Empezó a sollozar, a punto estaba de llorar, cuando su padre se acercó a consolarlo. Pensé que después de cortar el hilo, la cometa podría volar más y más alto hasta llegar a las estrellas, pero no entiendo por qué se cayó. El padre tomó en sus brazos a su hijo y con cariño le explicó: te explicaré, hijo. En esta vida a veces pensamos que hay cosas con las que estamos atados y nos impiden ir más allá, subir más alto, y creemos que deshacernos de ellas es lo que necesitamos para ser libres. La cuerda no impedía que la cometa subiera más bien ayudaba a que se mantuviera en lo alto, dándole estabilidad frente al caprichoso y frenético viento de las alturas, al mismo tiempo que ayudaba a la cometa a subir dándole algo sobre qué sostenerse y dirección para no salir disparada. Pero cuando cortaste el hilo, perdió su apoyo, su anclaje, y no le quedó más que caer y perderse. El niño pidió perdón por desobedecer y aprendió una valiosa lección: nunca dejar que la ambición lo cegara, para hacerlo olvidar las raíces que lo mantenían con los pies en la tierra. Las ranas atrapadas. Un grupo de ranas paseaba sin preocupación por un denso bosque, cuando de repente tan solo se escuchó un fuerte salpicar de agua, pues un par de ellas cayó en un hoyo que había en la tierra. Rápidamente sus compañeras se acercaron para tratar de ayudar, pero en cuanto echaron un vistazo a lo profundo que era el pozo, se dieron cuenta que sería imposible salir de ahí. Con preocupación y misericordia hacia sus hermanas caídas, el grupo de ranas les gritaba que lo mejor era que aceptaran su destino y dejaran de luchar, pues era preferible aceptar la muerte inevitable que prolongar su agonía. Sin embargo, ambos anfibios se negaban a aceptar la muerte, por lo que saltaban y saltaban, intentando sostenerse de las resbaladizas paredes verticales que las aprisionaban. Todo esto sin mayor éxito. A la par que unas se aferraban a sobrevivir, otras se aferraban a disuadirlas para que aceptaran su final. Después de mucho tiempo, una de las ranas atrapadas terminó por aceptar su destino. Dejó de saltar y aceptó su muerte. Sin embargo, su compañera seguía en la lucha, brincando y consumiendo el poco alimento que encontraba en aquel pozo con tal de seguir con vida y alcanzar la libertad. Pero si la determinación del batracio por salir del agujero era grande, igualmente era la determinación de sus camaradas por decirle que lo dejara de hacer. Cuando menos lo esperaban, la rana que quedaba dio un salto tan grande que salió de su prisión terrestre. El grupo se quedó sin palabras. No podían creer que su compañero hubiera sido capaz de lograr ese salto imposible, y le preguntaron que cómo había tenido tal determinación para vencer ese obstáculo, especialmente teniendo en cuenta que todo mundo le decía que no lo iba a lograr, y sobre todo le cuestionaron ¿cuál era la diferencia entre ella y su compañera que sucumbió a la desesperanza? A lo que el anfibio superviviente respondió: pues verán,
Mi oído siempre ha sido muy malo y no escucho muy bien, y cuando los veía a todos ustedes gritando no podía entender ni una palabra de lo que me decían y pensaba que me estaban animando para no rendirme, por lo que nunca me rendí hasta alcanzar mi objetivo. El pescador y el empresario. Había una vez un pescador de nombre Sancho que estaba sentado cómoda y plácidamente frente al mar, disfrutando de la fresca sombra que le regalaba un frondoso árbol mientras fumaba su pipa. De repente, un rico hombre de negocios que pasaba por ahí no pudo evitar percatarse del despreocupado pescador, por lo que se le acercó y le preguntó por qué estaba sentado debajo de un árbol fumando y sin trabajar. A esto el pescador explicó que ya había estado trabajando desde la madrugada y que había capturado suficientes peces por el día de hoy. Al escuchar esto, el hombre rico se indignó y dijo: ¿Por qué no atrapas más peces en lugar de estar ahí sentado perdiendo el tiempo? ¿Para qué querría yo atrapar más peces?, preguntó el pescador, aún con la pipa en la boca. Es muy simple, al atrapar más peces podrías venderlos y ganar más dinero y comprar un bote más grande. ¿Y qué se supone que haría entonces?, dijo el hombre humilde mientras levantaba con curiosidad una de sus pobladas cejas. Es muy simple, con un bote más grande podrías ir a pescar en aguas profundas y pescar aún más peces y ganar aún más dinero. ¿Y qué se supone que haría entonces? El empresario se tallaba la frente en signo de desesperación, como si este intento por hacer algo bueno y ayudar a alguien a salir de la miseria le estuviera provocando una verdadera jaqueca. Es muy simple. Podrías comprar muchos barcos y emplear a muchas personas para que trabajen para ti y ganar aún más dinero. Sancho seguía en su cómoda posición de descanso. Guardó silencio por unos segundos mientras miraba a los ojos del exitoso hombre, mismo que sintió algo de alivio, pues por un instante pensó que el desconocido al que intentaba ayudar por fin estaba procesando y entendiendo el punto que había estado tratando de demostrar, y justo en ese momento escuchó lo siguiente. ¿Y qué se supone que haría entonces? ¡Ah! Un suspiro escapó del pecho del hombre de negocios y como último intento respondió: es muy simple. Podrías convertirte en un rico empresario como yo, y eso te permitiría disfrutar tu vida pacíficamente. Sancho se encogió de hombros y levantó las manos en signo de no entender el punto del ostentoso señor y contestó: ¿Y no es eso exactamente lo que estoy haciendo ahora mismo?